Muy buenas noches, bienvenidos a este podcast. Le habla Laura Acevedo Mejía, estudiante de negociación internacional en el SENA. En este podcast trataremos el tema transportes y seguros. La idea es que tratemos las temáticas o aspectos que lleven a un seguro transporte de la mercancía, desde el lugar de origen hasta su lugar de destino. Trataremos temas como la documentación, contratos, información detallada, la cual conlleva el éxito del transporte de la manera más segura y eficiente. Ok, primero es muy importante saber qué es un contrato de transporte internacional. Este es un acuerdo entre dos personas o de igual forma es la obligación de una persona la cual es denominada porteador frente a un cargador en dicha acción, la cual es trasladar una mercancía desde el país de origen o país de donde se produjo hacia un destino ya pactado. Toda esta acción a cambio de un precio, un valor el cual ya ha sido negociado entre las dos partes, de igual forma con un plazo de tiempo determinado. Todo esto plasmado en el contrato. En este contrato debe estar incluida el tipo de mercancía, la cantidad, el precio de la misma y el medio de transporte. Este se suele certificar de manera escrita. Debemos tener en cuenta los siguientes aspectos para negociar un flete. Antes, definamos qué es flete. Bueno, el flete es un término que en la mayoría de casos se usa en el campo de transporte de mercancías y de comercio. Este se identifica como la remuneración que hay que pagarle al porteador por el servicio respectivo del transporte de la mercancía. Entonces, es muy importante conocer las tarifas referenciales para el mercado internacional y las variables que rodean al mismo, como condiciones, características de la carga, cantidad de envíos y el método de transportes. Las empresas de transporte aéreo y marítimo hacen convenio de peso a mayor volumen en el envío y según esto bajará el precio del flete. Algunas empresas suben las tarifas porque ponen a disposición del cliente nuevas frecuencias. El número de contenedores requeridos siempre serán de 20 o 40 pies, dimensiones y el peso para garantizar que no se presenten excedentes o sobrantes de la carga. Al cerrar la negociación, las principales formas de pago que se utilizan son 15 días de plazo para el monto marítimo o el método marítimo y 30 días para la aérea. En la actualidad hay una tendencia que es pagar el flete en el país de destino, o sea, el lugar al que se espera que llegue la mercancía, y no en el país de origen, como es el caso de los negocios con el mercado estadounidense, que debido a las fluctuaciones del dólar, algunos aspectos que no se pueden negociar son el itinerario, las fechas, la frecuencia, el tiempo de tránsito y los costos adicionales, las tarifas, el depósito, los días libres del contenedor y los puntos de destino de entrega del mismo. Estos son algunos de los aspectos que admiten mayor flexibilidad y por último las tarifas aéreas se basan en la ruta, tamaño de los envíos, el producto y la relación peso-volumen, es decir, en el factor de las estimas. También debemos realizar un proceso para llevar a cabo un contrato de compraventa. Ok. En un acuerdo entre dos personas o empresas, las cuales residen en lugares distintos, mediante el cual la parte o el vendedor se compromete a entregar las mercancías en el lugar de convenio en un plazo determinado
y bajo precio pactado. En el acuerdo se incluye la mercancía, la cantidad, el precio y el medio de transporte. Todo esto es emitido por mutuo acuerdo entre ambas partes, el vendedor y el comprador. Este puede ser de manera verbal, dependiendo de la confianza que se tenga. Y de igual forma, este tiene como prueba o validación por escrito una orden de compra o factura comercial y un contrato por escrito. En el contrato de transporte intervienen tres factores: el porteador, el cargador y el destinatario. El porteador es quien contrae la obligación, donde sus principales obligaciones son recibir la mercancía, emprender el viaje, custodiar la carga, entregar la carga a dicho destinatario, y sus derechos son el pago del flete pactado. Tenemos como segundo actor el cargador. Este es el individuo propio o ajeno a la empresa, encargado de la conducción de la mercancía al porteador. Sus principales obligaciones son entregar la mercancía al porteador, aportar todos los documentos requeridos durante este proceso, pagar el flete ya pactado, y dentro de sus derechos podemos encontrar la ejecución de la presentación ya convenida al dejar sin efecto el contrato de preferencia. Por último, tenemos como tercer actor al destinatario, la cual es la persona a la que se le envía la mercancía. Esta puede ser a su vez el cargador y el destinatario. Sus obligaciones son otorgar recibido de la mercancía, pagar al portador el dicho flete y los gastos que hayan transcurrido durante el transporte. Serían gastos extras. Sus derechos son recibir en óptimas condiciones la mercancía. Para continuar con todo este proceso, es necesario que conozcamos qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional. El primer paso en la documentación es garantizar que la factura comercial expedida al cliente cumpla con todos los requisitos determinados por la ley. Esta debe incluir un consecutivo de facturación, periodo, valor de la negociación y moneda en la que se negocia, cantidades de producto objeto de la negociación, su partida arancelaria, descripción de los productos y Incoterms o término de obligación de negociación que se está utilizando, forma de pago de la negociación muy completa, tenga como exportador y el importador o comprador. También la lista de empaque. Aunque no es un documento obligatorio, se recomienda anexarla porque permite identificar y manipular la mercancía y procedimientos aduaneros o inspecciones que se realizan de la carga tanto en origen como en destino. La lista debe indicar la siguiente información: lugar y fecha de embarque, número de pedidos, indicación de la factura a la que corresponde fecha, razón social del vendedor y comprador, cantidad y denominación precisa y tipo de embalaje de la mercancía, con identificación de marcas y numeración del tipo de embalaje y el contenido de cada uno de ellos, peso bruto y neto y volumen de la carga. Vistos buenos. Hay productos de libre exportación y otros bienes que sí requieren el registro o visto bueno de algunas autoridades especiales en el territorio nacional. Este requisito depende de las características del producto a exportar y los trámites respectivos se realizan a través de la ventanilla única de comercio exterior. La carta de responsabilidad es un documento clave en este proceso de exportación y su objetivo principal es acompañar a las mercancías durante su desplazamiento en el territorio nacional. En este caso, los exportadores certifican ante la Policía en Comercio Exterior que la mercancía objeto que sale del país
no lleva ningún tipo de contaminación, armas, explosivos e inclusive precursores químicos que sean considerados como estupefacientes o elementos restrictivos. Todas las mercancías exportadas desde Colombia están sujetas a la inspección de las autoridades determinadas. El método de utilizar de los disponibles inspecciones físicas o biosensores como el uso de perros entrenados o mediante escáner. Podemos encontrar también el certificado de origen. Los bienes con certificado de origen deben cumplir con la condición de ser originarios de Colombia en el marco del acuerdo comercial que aplique dependiendo del destino al que vaya a exportar y contar con el registro único de producción. El registro de producción nacional indica el paso a paso de este procedimiento. Existen otros documentos que pueden hacer parte del proceso de exportación, como lo son las fichas técnicas. Estas sirven para simplificar el manejo de las mercancías por parte del importador, fecha de manipulación del producto para el caso de bienes sensibles que puedan sufrir daños si se manejan de manera inadecuada. El seguro no es obligatorio a no ser que el término de negociación Incoterms así lo indique. Los expertos recomiendan asegurar la mercancía en el proceso exportador para cubrirla de cualquier daño eventual o pérdida que se pueda presentar en alguna de las fases de este proceso. Para finalizar, miraremos quiénes intervienen y cuándo se aplican los Incoterms y los seguros. En las operaciones de compraventa internacional es frecuente asegurar las mercancías por los daños que se puedan sufrir durante el transporte, así como las operaciones de carga y descarga y estancias en depósitos previas o posteriores al transporte. Durante el tránsito de los bienes se cubren los riesgos por pérdida total o parcial y por daños materiales sufridos a causa de incendios, hundimientos, colisión, caída de aviones, volcadura y descarrilamiento, entre otros. Existen dos modalidades de seguro de transportes: unas pólizas individuales en la que queda cubierto un solo viaje, y dos, pólizas globales o flotantes en las que se quedan cubiertas todas las operaciones del asegurado previa comunicación de las salidas de la mercancía. La contratación del seguro dependerá del término Incoterms pactado para la operación comercial. En el caso que se utilicen los Incoterms bajo los términos CIF, CIP, el exportador está obligado a conseguir un seguro que beneficia al tiempo que el riesgo se transmite a este antes de iniciar el transporte. En los demás seguros, el riesgo de pérdida de la mercancía durante el transporte. En las operaciones bajo Incoterms, CIF y CIP, el exportador debe contratarlo desde el importador que faculte a la aseguradora reclamar directamente al asegurador. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que tengan una feliz noche. Gracias por escuchar.